¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos todas las semanas aquí a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar, y no fallamos ni una, absolutamente todas las semanas del año desde que arrancamos con este programa ya por 2019. Desde luego es un gustazo poderles saludar a todos ustedes y hacerlo además en un día como hoy, en el que vamos a hablar de muchas cosas interesantes y vamos a tratar de resolver dudas que seguro que muchos de ustedes tienen respecto a este arranque del año con una de las gestoras, pues en este caso invitada para el día de hoy. Pero antes déjenme saludar, como siempre, a Domingo Soriano. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, muy contento además de estar aquí. Ya tenía yo ganas de que llegara el domingo para estar con vosotros. También con Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer. Manuel. Hola. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Señor Llamas. ¿Todo bien? Desde la trinchera, no paras. Ahora todos los fines de semana estás aquí liado. Aquí los fines de semana hay que dar la batalla. El enemigo no descansa, ¿no? Pues nosotros igual. Pues nosotros tampoco. Y aquí estamos por la mañana y por la tarde también aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias a los tres. ¿Y quién nos acompaña hoy en la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme? Bueno, pues desde el equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management nos acompaña Rocío Recio. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí. Hombre, yo tengo la suerte de contar contigo todas las semanas con ánimo de lucro, con esas frases de grandes inversores, de grandes economistas, esos de ellos aprendí que nos dejan tantas enseñanzas. Pero hoy nos vamos a remangar, nos ponemos, sacamos los codos, nota, o sea, lápiz y papel, y apuntar cosas interesantes sobre Cobas para este arranque de año y cómo estáis viendo los mercados. Pero antes, como siempre, déjenme que les dé algunas recomendaciones. Luigi, desde Value School, ¿qué nos recomendáis para esta semana? Bueno, pues el sábado pasado, y no me refiero a ayer, sino de la semana anterior, ya se publicó la carta de Warren Buffett para accionistas de Berkshire Hathaway del año 2024. En 2025 se publica la del 24. Bueno, pues estamos ya preparando la edición de Value School, que saldrá, espero, la semana que viene. Será gratuita, como siempre, pero los impacientes que sepan que tenemos todas traducidas desde el año 2018 en formato PDF en la sección de librería de la página web de Value School, que es www.valueschool.es. Ahí se registra uno como usuario y yo creo que ya 8 cartas traducidas, son casi 150 páginas de sabiduría financiera del mejor inversor de todos los tiempos, gratis, al alcance de quien quiera aprender. Y la última, que además ha tenido cola, ¿eh? Yo he visto ahí... ¿Por qué? No, hombre, ha generado cierta... Bueno, siempre es un... Luego podemos hablar un poquito. Encantado, encantado. A ver qué es lo que ha hecho el señor Buffett. Manuel, ¿qué nos recomiendas de la cuadrilla? 2 cursos y un vídeo. 2 cursos, el arte de invertir en oro con Gustavo Martínez, en un momento en el que el oro está a máximos históricos. Un curso con todas las claves para invertir en el metal amarillo, y el despertador de tu dinero, un curso de introducción al mundo de la inversión. Y luego un vídeo. Esta semana estrenamos nuevo vídeo en la cuadrilla de Tu Dinero, precisamente contigo, Luis Fernando. Sí, bueno, conmigo y con Carlos García. Un vídeo que grabamos así, le robé después de una fantástica comida y estuvimos charlando un ratito sobre la inversión en dividendos que practica Carlos y algunos de los secretos de la inversión que sabe nuestro amigo Carlos García. Pues toda la información en la cuadrilla de Tu Dinero. Bueno, y quiero aprovechar además para recordaros algo muy interesante. Hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibisland. Recuerden, esa plataforma de crowdlending que nos permite invertir en el negocio inmobiliario sin necesidad de comprarnos una casa. Me pareció muy interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria, que ofrece garantías en todos sus proyectos y rentabilidades entre el 10 y el 13% anual, además de que se puede invertir desde, atención, solo 250 euros. ¿Que a usted le costó creerlo? Bueno, pues solo tiene que entrar en www.cibisland.com para comprobarlo. Y si se queda con dudas, pues llame, que le resolverán absolutamente todas. Y ahora sí, nos vamos a la entrevista y al tema del día. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, pues vamos a meternos en harina porque tenemos hoy una invitada especial y hay que tratar de sacarle todo el jugo, todo el provecho. Pero Rocío, yo aquí mando poco. Aquí el que manda en la primera pregunta siempre es Luigi. No, mandas mucho y yo agradezco que me cedas siempre la palabra para comenzar. Rocío, siempre hablamos de Cobas Asset Management como una gestora de fondos de tipo value especializada en renta variable, pero hoy hablaremos contigo de un producto del que comentamos menos, que es el fondo de renta fija que tenéis en la casa. Entonces, ¿cómo ha comenzado, cuál ha sido el desempeño del año pasado, el 24, para Cobas Renta y cómo empieza este año? Pues efectivamente, Luigi, como bien dices, Cobas es una casa pues claramente enfocada hacia lo que es la renta variable, sin dudas, donde es el activo por excelencia que pensamos que más rentabilidad va a dar en el largo plazo y también el menos arriesgado en el largo plazo. Es verdad que en el corto plazo, en periodos más cortos, pues a 1 año, a 3, a 5 años, la renta variable es verdad que puede haber pues más dispersión, es decir, puedes ganar más, pero también puedes perder más en esos plazos cortos de tiempo, comparado pues con otros activos como por ejemplo la renta fija o las letras del tesoro, pero según van pasando los plazos a 10 años, a 30, a 40 años, en la renta variable nunca vas a perder dinero, cosa que en renta fija pues quizás sí, ¿no? Entonces, dicho esto, donde nosotros vemos ese atractivo y esas rentabilidades sin dudas en la renta variable, pero, como bien dices, tenemos un fondo que se llama Cobas Renta, que es un fondo que puede servir tiene como dos efectos, ¿no? El primero de ellos es un fondo a modo refugio para evitar pues determinadas volatilidades, pues que aquel inversor quiera escapar pues de esa volatilidad del mercado, traspasar parte o toda la cantidad a este fondo de renta fija, pero también sirve como una muy buena alternativa al depósito. Pues a tenerlo parado en el banco o a tenerlo invertido mis ahorros en un depósito. Es un fondo que tiene un 85% de su inversión en renta fija y un 15% en renta variable, ¿vale? La parte de renta fija, ese 85% en la que invierte, el 70% está invertido en letras del tesoro, fundamentalmente alemanas, pues que te puede estar rindiendo un 2 y pico, 2,5%. Pero luego, que es, digamos, por qué lo hace especial este fondo, diferencial al resto de fondos de su propia categoría y de ahí las buenas rentabilidades que tiene, es que invierte un 15% en renta fija high yield. Esto es deuda privada de las compañías que invertimos en la parte de renta variable, aprovechamos que las conocemos muy bien, que sabemos cómo funcionan esos negocios, sus equipos directivos, aprovechamos y compramos la deuda privada que emiten. De esta forma, pues está rindiendo estos bonos pues cerca de, pues depende de qué compañía, pero del 6, 7, 8, 9% de tires. Entonces, eso, junto con ese 15% de renta variable que tiene el fondo, pues desde luego es un fondo que es una muy buena alternativa de inversión. Decías, ¿cómo ha arrancado este año y cuáles son las rentabilidades que ha alcanzado? Pues como decías, un fondo que para ser de su categoría de renta fija, pues tiene rentabilidades muy buenas. En 2024 pues alcanzó un 9% de rentabilidad. El año anterior pues del 6 y pico %, el anterior pues otro 7, es decir, que son rentabilidades más que satisfactorias y como decía, pues a esa alternativa al depósito es una muy buena opción. ¿Cuál es Rocío, el arranque un poco de año en Cobas? ¿Cómo habéis arrancado el año? ¿Perspectivas de mercado para este ejercicio que recién comienza, aunque ya estamos entrando en el tercer mes, ni más ni menos? Pues mira, el año, Cobas lo ha empezado, la verdad que muy bien, tanto la cartera internacional como la cartera ibérica, sobre todo y en especial la cartera ibérica, que llevará en torno a un 12% de rentabilidad. La verdad que compañías como Técnicas Reunidas, que llevan el año un 40%, Almiral, Gestamp, Renault, Repsol, son valores que obviamente pues están funcionando muy bien y lo están haciendo muy bien. Las bolsas en general también, tanto pues Europa, Estados Unidos, sobre todo Europa, Estados Unidos un poquito más rezagada, y en concreto aquí el IBEX, ¿no? 35, que lleva rentabilidades pues también de la orden del 13-15%, impulsado sobre todo por la banca y alcanzando ya otra vez máximos de ese 2008, ¿no? Entonces, la verdad es que un arranque de año 2025 muy positivo, pero eso no quita que muchos expertos vaticinen este año como un año pues bastante
volátil, con mucha incertidumbre. O sea, al final hay muchos temas encima de la mesa y además temas bastante importantes a nivel mundial. Pues, por ejemplo, Trump, el tema de los aranceles, qué va a pasar con el recorte de tipos, la inflación, se va a mantener a raya o no, guerras, conflictos geopolíticos. Es decir, son muchas cosas que como inversores, desde luego, yo creo que tenemos que estar protegidos ante todo esto que está pasando. Yo creo que más que nunca, ahora si cabe, hacer una buena asignación activa de los activos a la hora de invertir, hacer un buen stock picking, es decir, elegir muy bien esos valores que tengan fundamentales detrás, que estén sostenidos por unos buenos negocios, que estén bien gestionados, que tengan ventajas competitivas en el tiempo duraderas, es decir, que no venga un DeepSeek de turno y te tumbe con esa disrupción como le ha pasado a la cotización de Nvidia. Es decir, oye, negocios que realmente pues vayan a hacerlo bien, ¿no? Entonces, más que nunca ahora hacer ese stock picking, porque es verdad que llevamos pues una década, la última década, pues de un escenario de tipos anormalmente bajos, con una inflación inexistente, que ha hecho y ha proliferado pues ese tipo de compañías más de corte tecnológico, que las ha beneficiado ese entorno, y al inversor pues antes todo le valía, es decir, esas rentabilidades eran buenas. Ahora, ojo con los inversores, tengamos mucho cuidado porque hay un sobrecalentamiento, hay una sobrevaloración de muchos valores y ya no todo vale, ¿no? Y yo creo que en Cobas, oye, pues sabíamos que todo ese dinero, esa inyección a mansalva por parte de los bancos centrales, esa inyección de billete fácil, al final se iba a acabar traduciendo en inflación. Y hemos sido, en ese sentido, pues precavidos y hemos construido unas carteras equilibradas, unas carteras pues que en cierta manera te van a proteger ante esa inflación vía materia prima, y lo hacemos vía gas y petróleo fundamentalmente, pero luego también vía compañías defensivas por la propia naturaleza del negocio, sí, es decir, compañías que se deben de comportar bien independientemente del ruido macro, ¿no? que exista. Pues oye, farmacéuticos, empresas farmacéuticas, aeroespacial, de defensa, educación, es decir, que independientemente de qué pase fuera, te puedes cubrir bien, ¿no? Entonces, pese a esas buenas rentabilidades que llevamos alcanzadas estos últimos años en Cobas, yo creo que todavía hay margen para mucha revalorización y mucho crecimiento, con unos potenciales muy elevados en nuestros fondos, ¿no? Me llama mucho la atención los resultados que está dando el fondo de renta fija. Confieso, Rocío, que uno piensa en Cobas y cuando piensa en Cobas piensa en gestión activa, independiente, de corte value, renta variable y a muerte, a renta variable, ¿no? Y entonces, pues sorprende encontrarte un fondo como este que en realidad te está ofreciendo una rentabilidad, Domingo, no me dejarás mentir, pues una rentabilidad en los últimos años al menos muy parecida a la que puedes esperar de media en la rentabilidad de la bolsa, ¿no? En una indexación pues muy diversificada. ¿Qué tipo de cliente se acerca a Cobas a un producto como renta fija? Más que tipo de cliente, yo creo que es la necesidad de ese inversor de si va a disponer o si quiere disponer ese dinero en el corto plazo o no. O sea, ¿el cliente de renta fija es generalmente un cliente de Cobas que en un momento determinado, porque conviene en la estrategia, coloca parte de su inversión o toda en renta fija, o tenéis clientes que buscan ese producto directamente? Pues yo te diría que hay una mezcla, es decir, está el inversor que ha habido momentos en la trayectoria de Cobas que ha dicho, hoy veo que quizás ahora mismo los mercados están demasiado volátiles, o mira, por lo que sea, me estoy asustando un poco, no quiero tener el 100% de mi exposición de mis ahorros en renta variable. Entonces, traspasa parte pues, de esos ahorros a ese fondo, es decir, actúa más como un fondo de activo pues, refugio, ¿no? Por así decirlo. Pero luego está el inversor que te llama y dice, oye, para que mi banco me esté dando un 2% o la letra del tesoro a estos tipos, pues prefiero entonces irme a tu Cobas Renta, que por supuesto te está dando más rentabilidad. Y lo que decía, o sea, aprovechamos ese know-how, ese conocimiento que tenemos tan exhaustivo de los valores, que sabemos que son buenos negocios, que están bien gestionados, y aprovechar ese conocimiento e invertir en esa deuda privada, ¿no? Decías que hay mucho inversor que en un momento determinado se puede poner, no sé si nervioso, puede anticipar esa volatilidad, puede decir, este es el momento de refugiarme en renta fija. Y mi pregunta sería si estáis notando que este es uno de esos momentos o que hay mucha gente que está preguntando qué hago. Yo lo estoy notando, por ejemplo, en los cursos, con los alumnos,
cuando damos clase de temas de renta variable, porque al final la teoría, digamos, el marco sigue siendo el mismo. La renta variable a largo plazo es un buen negocio. Si no sabes muy bien qué hacer, pues al principio indéxate, cómprate un SP500 o un MSCI World y olvídate. Y los alumnos empiezan a decir, sí, en términos generales eso tiene sentido, pero este año con este precio del SP500, ¿de verdad sigue siendo válido ese consejo? Y nos dicen, no es el momento ahora de esperarme 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años a que el SP se pegue el castañazo que todos intuimos que se puede pegar, pero a lo mejor no se lo pega. No sé cómo lo estáis viendo vosotros, si hay muchos clientes que están en esa situación y qué decirle a quien tenga esa preocupación. Claro, por eso decía al principio de la importancia, yo creo ahora más que nunca, de hacer ese stock picking, de elegir bien esos valores, porque claramente, pues como bien decías, ese castañazo del Standard & Poor's va a venir, lo que no sabemos es cuándo, pero sabemos que va a existir y que van a caer, o sea, esa burbuja que hay, sobre todo alrededor de este tipo de valores que rondan en la bolsa americana y que ese índice es movido precisamente por 7 valores, pues claramente va a venir, y que esa caída pues hará que pues mucha afluencia de esos capitales pues vayan hacia otro estilo de inversión, pues más hacia el value, o otros irán más hacia la renta fija. O sea, eso sin duda es algo que va a suceder y que lo veremos. Nosotros lo que le decimos y lo que aconsejamos al inversor es decir, oye, ¿realmente vas a necesitar o no vas a necesitar ese dinero en el corto plazo? Porque de no necesitarlo en ese corto plazo, o sea, inviértelo en renta variable, es donde mejor puedes tener rentabilizado esos ahorros de cara al largo plazo. ¿Que crees que, oye, pues próximamente te vas a comprar una casa o vas a necesitar un desembolso X porque necesitas tal? Pues mira, quizás el renta fija pues te puede dar esa seguridad dentro de que no hay nada seguro, pero sí estar como más cómodo en ese perfil. ¿Basto? Venga. Comentabas antes la buena evolución que ha registrado vuestra cartera ibérica y concretamente el IBEX 35. El IBEX 35 a veces se olvida, pero la verdad es que dentro de los mercados globales es como el patito feo de las bolsas, y muchos particulares dicen, bueno, ¿cómo es posible que el IBEX 35 esté subiendo tanto en los últimos tiempos cuando la economía española pues no refleja toda la solidez o fortaleza en comparación con otros países? Es decir, esa descorrelación, por así decir, de la percepción que tienen los españoles respecto a cómo van las cosas a nivel económico frente a lo bien que van las compañías, entre ellas muchas de las que tenéis vosotros en cartera ibérica. ¿A qué se debe la fortaleza reciente o la fuerte subida de la bolsa española en los últimos trimestres? Está básicamente impulsada por los bancos, por las entidades bancarias. Es lo que está haciendo que el IBEX 35 esté teniendo este buen performance en lo que va de año. Y como bien dices, al final es un poco el patito feo de las bolsas, las más olvidadas. Cuando uno habla de Europa, pues siempre se centra en los principales índices, en el DAX, en el CAC, pero al final, el IBEX 35 también forma parte de esas bolsas europeas y siempre es el que va como más digamos a la cola, ¿no? El que más tardó, por ejemplo, en recuperar niveles pre-COVID, que creo que fue hasta finales de noviembre del 23, hasta que al final recuperó ese nivel. O sea, es como que siempre va ahí pues a la cola y más lento. Pero eso no quita que dentro de la bolsa, pues oye, la bolsa española, existan valores pues que realmente merezca la pena invertir y en la que nosotros, pues oye, pues por conocimiento, por cercanía del mercado, porque al final, pues oye, es nuestro país, al final conocemos muy bien estos negocios y desde la perspectiva de Cobas desde hace ya muchísimos años. Entonces, eso no quita que oye, pues que haya buenos negocios y que te esté dando buenas rentabilidades, como es el caso de Cobas Iberia, nuestro fondo ibérico que insisto, o sea, en la cartera internacional llevaremos en torno a un 4 o 5% de rentabilidad, pues que la cartera ibérica lleva pues en torno a un 11%. Y que a veces los particulares no son muy conscientes de que la bolsa española están las principales compañías españolas, pero muchas de esas compañías no tienen una gran exposición a la economía nacional, sino que son multinacionales cuyo negocio depende fundamentalmente del exterior. Y luego en el caso de Cobas Iberia no solamente son compañías españolas, también metemos ahí un pequeño porcentaje, un 20% de compañías portuguesas. O sea, al final es Iberia, ¿no? Que bueno, pues digamos que te complementa esa rentabilidad que puedes obtener aquí a nivel nacional.
Quería preguntarte, sí, Rocío, hemos mencionado bastante de pasada el hecho de que cabe esperar una corrección, los índices llevan haciéndolo muy bien, cualquier persona indexada al S&P 500, vamos, se ha echado a hacer rentabilidad desde hace, no sé, 10, 12, 15 años. Pero bueno, las cosas se revierten a la media, no todo sube todo el tiempo y por siempre. Entonces, tener una pieza que esté descorrelacionada de la indexación. En un S&P 500 no entran compañías como las que tenéis en Cobas Internacional, por ejemplo. ¿Podría prepararnos para cuando venga esa corrección que una parte de la cartera de renta variable siga haciéndolo bien? Es decir, podamos tener rentabilidad de otra pieza que precisamente porque el resto lo está haciendo mal, donde todo el mundo está invertido, pues ahora es el momento de que esa otra pieza empiece a brillar como le toca. Claro, sin duda, o sea, al final muchas veces lo hemos comentado, o sea, cuanto más irracional es el mercado, o sea, cuanto más tonto sea, y perdón por la expresión, al final más oportunidades de inversión buenísimas te vas a encontrar. O sea, de hecho, me viene a la cabeza un gráfico de lo que es la capitalización de Tesla, pues ahora como, no sé, unos dos años, cosas así creo que es, que equivalía exactamente a un montón de las principales productoras de automóviles a nivel mundial. O sea, ¿cómo es posible, no? Bueno, todas pues, juntas. Una todas compañía juntas equivalía a todas juntas. Exacto. Entonces, son cosas que no te explicas y que todo el foco del mercado está puesto en esa irracionalidad. Pues ahí estamos los inversores value para precisamente encontrar pues esas compañías que nadie quiere mirar, que nadie gusta, que nadie quiere invertir, pues porque no están de moda, pues el mercado te las está poniendo a un precio fantástico. Entonces, no quiero decir que esos negocios, oye, sean malos negocios, pero ¿por qué pagar tanto por un negocio bueno cuando realmente tienes otros negocios muy buenos también, muy baratos? Ya, mi comentario venía también por creo que la conveniencia de reivindicar que la cartera de uno, en cuanto a diversificación, puede llevar cosas que nos sirvan para cuando vengan mal dadas. Es decir, que tener yo una parte en un fondo que a lo mejor en el caso de Cobas Internacional, está dando muy buena rentabilidad, pero es que los índices siguen intratables. Entonces, no se te ponga cara de tonto porque a lo mejor esa pieza empezará a cumplir su función cuando le llegue el momento, por ejemplo, como hemos mencionado, en correcciones de mercado grandes. Hemos estado en los últimos tiempos en esta mesa de debate escuchando en varias ocasiones afirmaciones como no hay mejor momento para el value que este, la época dorada del value está por escribir en estos próximos años, es el gran momento para el value investing. Y quiero debatir con vosotros sobre esto, porque claro, estamos en un momento en el que tenemos el miedo a que efectivamente el S&P 500 de repente corrija. Intuimos que lo va a hacer, lo que no sabemos es de qué manera lo va a hacer, ni cuánto tiempo va a estar corrigiendo, ni si va a ser una corrección y luego una subida, no sabemos cómo va a ser. Ni siquiera si va a ser este año, ni siquiera si va a ser el que viene, o ni siquiera si realmente va a tener que ser, ¿no? En algún momento tendrá que corregir o no. Luego tenemos otra serie de elementos que meten mucha incertidumbre para la renta variable, lo decía Rocío. Tenemos ahí una geopolítica complicada, parece que un cambio de paradigma respecto a lo que serán los grandes consensos internacionales. Donald Trump ha roto la baraja, de repente se ha puesto al lado de los liberticidas en lugar de al lado de los defensores de la libertad, como ha sido tradicional en Occidente toda la vida. Esto puede hacer cambiar un poco el paradigma. Tenemos por contra dentro de Estados Unidos un comportamiento muy bueno respecto a la reducción de gasto. Parece que esas promesas que tenían encima de la mesa el señor Elon Musk como una de las piezas fundamentales del gobierno de Trump haciendo las cosas bien, yo creo que o sea, digamos, el día a día de la política internacional que puede afectar a los mercados está en un momento en el que es muy difícil saber hacia dónde va a tirar. ¿Es ese foco de incertidumbre quizá una de las piezas que nos hace pensar, os hace pensar en Cobas, Rocío, que efectivamente el tener ahora el dinero en buenas ideas, en buenos negocios, en negocios resilientes, aunque odio esa palabra porque se ha puesto de moda, es probablemente quizá uno de los mejores momentos de los últimos años para estar en ese tipo de estrategias? Sin duda. La verdad es que la respuesta es un sí rotundo, porque precisamente este escenario no hace más que pues
digamos, darle más complejidad, si cabe, al asunto. Es decir, como inversores tenemos que estar protegidos, y es lo que decía. O sea, todo este escenario, todas estas volatilidades, como inversores, lo mejor que podemos hacer es estar protegidos ante cualquier, digamos, situación adversa que se pueda dar, ¿no? Y en Cobas, pues lo que decía, hemos construido unas carteras que creemos que son lo suficientemente defensivas y estar protegidas como para, bueno, pues para cualquier escenario adverso que pueda venir. Temas, mencionabas, Luis Fer, el tema político de Trump, etcétera. O sea, al final es muy difícil, ¿no? Cuantificar qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, de qué manera, temas de aranceles, si nos va, o sea, si puede perjudicar o no. Yo creo que lo importante es que al final el inversor a muy largo plazo, todo este tipo de cosas, pues le tendría que, no sé, no le tendría que afectar en mayor medida. De hecho, nuestro enfoque es un enfoque bottom-up, recordemos, es decir, nos fijamos en el valor, en los fundamentales de esas compañías y vamos escalando hacia arriba. Es decir, no tomamos decisiones de inversión en función de todo este escenario político, geopolítico que pueda suceder. ¿Que nos protegemos ante ello? Sí, tampoco nos vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero obviamente es algo que como se nos escapa de nuestro control, pues más que nada pues lo obviamos, ¿no? Todo eso. Pero fíjate, yo recuerdo que tanto Con ánimo de lucro como en la trinchera con Manu, antes del 25, es decir, vamos a poner en noviembre, en diciembre especialmente, comentábamos noticias de casas de bancos de inversión grandes, pues JP Morgan, en cuanto a predicciones de la rentabilidad del año entrante, del 25, sí, ¿no? Y eran cosas paupérrimas. Era frente a un año 24 extraordinario del 27% en S&P500, aquí un 6, un 5, claro, no, también un 3 llegué a ver 3, yo. Sí, las peores eran un 3. Claro, yo digo, bueno, ya predicen que Donald Trump se va a cargar todo, con lo cual, claro, y es que esto no hace más que seguir subiendo. Y yo me pregunto, digo, vamos a ver, también en Estados Unidos, si realmente lo que comentabais de los recortes del gasto público, de un clima empresarial, no por nada, pues tiene a Elon Musk detrás, el presidente del gobierno, también está respaldado por Peter Thiel, es decir, por grandes empresarios estadounidenses, que cabe pensar que van a intentar que el clima para los negocios sea el mejor que pueda haber habido en Estados Unidos en los últimos años. Pues es que dices, bueno, pues a lo mejor se van a volver a columpiar los bancos de inversión y vamos a ver que los índices allá siguen subiendo. Allá donde hicieron un 27 se van a ir un 30. Pues es que el 23 también hicieron una burrada de rentabilidad. Es decir, yo cuando vi esos titulares del 3%, digo, yo no sé de dónde se sacan estos números, pero realmente estamos entrando en marzo prácticamente y aquello sigue echando chispas. Yo tengo aquí a mi derecha uno que todavía ve los informes de JP Morgan y dice, a ver si el 3 se queda corto. No, si tuviese que apostar, es que no lo hago. No eres muy amigo de las apuestas. No, entonces simplemente decimos aquí cosas y... Pero hay que darle de comer a la gente, Domingo. Y a nosotros mismos, aquí estamos en la tertulia y decimos un poco. Pero es verdad que yo creo que en algún momento se va a dar un bofetón, el SP500. No puede seguir tan caro. Yo creo que eso es que no tendría sentido desde el punto de vista de rentabilidad, riesgo, de lo que te está ofreciendo. No tiene lógica. Entonces, ¿cómo puede corregir un índice que está muy caro en términos de beneficio, precio por acción? Pues puede corregir o bajando el precio por acción o subiendo los beneficios de las empresas. Lo que pasa es que si corrige subiendo los beneficios en este ambiente de cierta euforia, la sensación que da es que entonces todavía se iría a estar más caro. Es decir, incluso podrían llegar a incrementarse los múltiplos. Estas cosas casi siempre corrigen por precio por acción. Llega un momento en el que alguien dice, oye, que las expectativas que teníamos a futuro de crecimiento de los beneficios, de mejora de estos negocios en los que habíamos confiado tantos, no se van a dar, y alguien está ahí y dice, ostras, pues si yo había invertido a 45 veces beneficios, pues, y entonces se pone a hacer cuentas y dice, claro, eso tenía que suponer que siguiera creciendo el beneficio a doble dígito y no solo no ha crecido, sino que se ha estancado o te ha caído un 2%. Y entonces rehace el múltiplo y dice, ostras. Y entonces se ve que está ahí con la brocha y dice, pues me voy. Y otro se va. Entonces eso suele ser lo habitual. Pero que el índice americano está en niveles históricamente muy elevados. Es que hay algunas estadísticas que son récord absoluto. Y dices, cuando hay algo que está en récord absoluto, que va a tener que corregir
por eso digo, es evidente. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Y yo no lo veo corrigiendo vía beneficios porque, repito, como corrija vía beneficios, todavía será más caro. Lo que pasa es que, claro, al que ya esté dentro dirá, bueno, a mí eso me da igual. Pero, claro, a ver si consiguen esos beneficios. Que están anticipando unos futuros tan optimistas, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista empresarial, que es muy difícil verlos. La probabilidad de que algo baje cuando está en máximos históricos es mayor que cuando está en mínimos históricos. Eso es impepinable, Manuel. O sea, pero comentaba antes Rocío, en algún momento, cara, lo que no sabemos es cuándo. Claro, es que el cuándo es muy importante, porque el cuándo se puede ser dentro de un mes o dentro de 3 o 5 años y la rentabilidad, por lo tanto, durante ese tiempo es alta. Yo, a nivel general, soy optimista. Es decir, yo creo que en última instancia estamos viviendo la revolución dentro de la revolución que ya estaba presente, que era la revolución tecnológica. Estamos dentro de una nueva revolución y soy optimista a medio a largo plazo. Y a pesar de todas las cosas que está anunciando Trump como tema arancelario, que creo que es tremendamente perjudicial, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. También amenaza con aplicar muchos aranceles, pero hasta el momento ha aplicado pocos. Ha amenazado más que pegado, finalmente. Y sin embargo, Europa sí tiene aranceles internos. Y cuando hablo de aranceles internos, hablo de un término que ha utilizado Mario Draghi, el ex presidente del Banco Central Europeo, diciendo que el peor arancel a la economía europea es el que nos aplicamos nosotros mismos, no los que vienen de Estados Unidos. Que decía precisamente el hecho de que Donald Trump anuncie un recorte del gasto público, un achicamiento del Estado, creo que es positivo. El hecho de que apueste por menos regulación en lugar de por más regulación, creo que es positivo a largo plazo. Y estamos hablando de algunas de las compañías más grandes del mundo. No sé si se va a producir esa corrección o cuándo se va a producir esa corrección. Ahora, lo que sí tengo claro, y en línea con lo que comentaba Rocío antes, es que hay volatilidad, hay incertidumbre, y la incertidumbre genera grandes oportunidades. Yo cuando hay volatilidad, yo me pongo muy contento. A mí me gusta la volatilidad. Me encanta que haya movimiento en los mercados y que haya incertidumbre, porque ahí es cuando realmente se producen las mayores desviaciones entre el precio objetivo y la cotización de los mercados. Y es cuando surgen grandes oportunidades para pescar, es que soy muy defensor del refranero popular. Pescar en río revuelto, pues ahí es donde hay oportunidades. El mejor año para invertir de los últimos 5 o 6 fue el año 2020, que fue cuando se hundieron las bolsas y luego repuntaron. Y te pilló sin liquidez, que siempre lo cuentas. Y repuntaron rápido. A ver, pregunta para la mesa. ¿Vosotros qué pensáis que es peor? ¿Vale? Peor para el inversor, porque estamos hablando de corrección y el oyente o espectador, pues seguro que se imagina por el tono que estamos utilizando esos desplomes de en una semana ha bajado esto un 25%, ha sido caída en pared vertical, ¿no? ¿Cuál creéis que es más difícil de gestionar? ¿Ese tipo de correcciones o estas que a base de poquito se extienden durante 6 meses, ¿no? La gota malaya. Dices, madre mía, es que en 6 meses acabo de llevar ya un 35% en plan de que no... Porque se juegan diferente. Es decir, el inversor, por ejemplo, que está haciendo promediando al coste de las participaciones de un fondo, pues pues cada mes él invierte al tran sus 1.000, sus 200 euros, lo que sea, y está comprando cada vez más bajito, no sabe qué va a acabar de hacer, posiblemente no entre en pánico. En cambio, el que se desploma, ahí aprieta el botón rojo, se come la pérdida y luego, como siempre, entra tarde al mercado. Casi yo prefiero la segunda, aunque sé que para la psicología... Psicológicamente... te machaca, ¿no, sí, Rocío? Claro, porque eso de ver tu fondo bajar durante 7 meses, que de poquitos, pero es que no hace más que bajar, al cliente le vuelve loco, ¿no? Sí, le vuelve loco. Pero sí que es verdad que psicológicamente la otra opción es peor, y ya lo vivimos con el COVID. O sea, al final el desplome fue real, casi de la noche a la mañana. Y entras en pánico. Y hubo muchos inversores que entraron en pánico, pero luego hubo muchos otros que les pillaron con liquidez, que dijeron, este es mi momento, o sea, ahora o nunca. Claro, esa es la historia. O sea, tú me dices a mí, tú con conocimientos, tal y como conoces el mercado y te conoces a ti mismo, ¿qué prefieres? Pues yo, que lo que hago es la aportación sistemática, con el tran ya me lo tengo sabido, claro. Pero si me dices, ¿qué prefieres?
Pues yo prefiero un desplome del 40, meterlo ahí todo y que luego que suba, que suba. No, bueno, que yo sepa mucho, no, digo un poco lo mismo que decía Manolo, ¿no? Que las caídas del COVID fueron ahí donde te ponías nervioso y decías, joder, está todo baratísimo y me ha pillado sin liquidez o me ha pillado con liquidez y fíjate qué buenas oportunidades puedo aprovechar, o incluso dentro de los mismos fondos, si estás invertido en Cobas, bueno, pues son momentos en los que el valor de la participación cae muchísimo, entonces ahí puedes entrar con un potencial de crecimiento enorme que además sabes que se va a cumplir en poco tiempo, porque cada vez esas crisis fulminantes se recuperan antes y van más arriba de donde estaban cuando empezaron a caer en mucho menos tiempo. La gota malaya, si tú eres una persona muy metódica y que tienes muy bien interiorizada la estrategia, es fantástica, porque vas aprovechando buenos momentos de entrada mes a mes, hasta que con el paso del tiempo se recupere y esas participaciones empezarán a obrar su magia, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero es verdad que para el inversor tradicional medio en España, eso Rocío se lo sabrá mejor, una caída de un 40% es un materializador de pérdidas terrible, ¿no? Porque la gente, boom, sale y en el momento en que vendes es cuando ya hay cortas la cadena del interés sobre compuesto. todo en la gestión activa, yo pienso que esas caídas largas de 7 meses ahí abajo, tal, te hacen pensar que el gestor ha perdido su magia. Es como que a estos se les ha pasado el momento, yo pido el traspaso y es que machacan mucho psicológicamente. Pero para eso yo creo que hay herramientas, ¿no? Precisamente la aportación sistemática es lo que te permite olvidarte del mercado. Claro, y en relación con inversores también, de decirle, hay que oye... llamar a Rocío. Usted se pone nervioso, llame a Rocío. ¿Sois consultores espirituales ahí en esos momentos? Pues muchas veces dime algo que me haga permanecer. Practicamos mucha de psicología, la verdad. Sí, no, al final es verdad. O sea, el inversor value lo decimos muchas veces. O sea, hay que tener un perfil, pues que yo creo que no todo el mundo vale para ser un inversor value. Y de hecho, bueno, pues estamos haciendo muchos ejercicios con Brainvestor y demás, pues oye, para ayudarles y para acompañarles en todo el proceso. Pero ¿cuánto hay de psicología y cuánto de conocimiento? No te sé decir exactamente, o sea, porcentajes o mitad, no, pero sí que hay un buen componente de psicología. Es decir, ¿tú crees que es buen momento ahora para invertir? Bueno, esa pregunta nos la hacen recurrentemente. Siempre es un buen momento para invertir, siempre lo va a ser. O sea, en inversiones a largo plazo siempre va a ser un buen momento para invertir si tú tienes esa liquidez, ¿no? Y también el miedo de decir, oye, me estoy asustando un poco, ¿esto qué hago? ¿Paro de hacer mis aportaciones o crees que es mejor momento de que me vaya? O sea, hacemos mucho también de psicología. Y la mejor forma de combatir esa, digamos, ese conservadurismo que es tan tradicional en el inversor particular español, yo lo que no quiero es perder, a corto plazo, claro. ¿Eso se cura con conocimiento, con pedagogía? Con pedagogía y también te diré que con experiencia. Es decir, cuando al final vives en tus propias carnes alguna situación así un poco más desfavorable y ves que no pasa nada, que luego remontas, que oye, pues que con paciencia y demás has podido salir, yo creo que la experiencia al final, como todo, es un grado y sí, pedagogía y experiencia. De todas maneras, momentos como el actual yo creo que son muy malos también para aquel que está dudando, ahora al hilo de lo que estabais diciendo, que está dudando de si entrar, no entrar, que todavía está pensando, todavía está intentando hacer esos deberes de informarse. ¿Por qué? Pues porque un relato que habla de que dentro de poco va a haber una gran caída del SP500, pues será alguien que diga, pues espero, y el día que se produzca la caída, ahí entro yo siendo el más listo de la clase sin haber tenido idea. Mira, raro, pero sabes que eso es un market timing que hace muchísima gente. Y que, sí, a ver, el que nos esté escuchando ahora decir, y yo lo he dicho, que me extrañaría que no hubiese una corrección importante en el próximo año y medio, 2 años. Yo siempre digo, yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, pero es de esto que ves las cifras, ves los años que lleva y dices, esto debería ocurrir. Pues el que nos esté escuchando dirá, pues, pero si es que es la consecuencia lógica de esas palabras sería no entrar en bolsa, porque además luego hay una segunda derivada, que es lo que se va a llevar por delante esa caída. ¿Por qué? Porque siempre decimos, no, el SP está muy concentrado, sí. Las que están caras en realidad... Son 7. Son 7. Sí, también es verdad.
Pero también sabemos que cuando aquello se cae un 30%, aquello sálvese quien pueda y no es muy difícil discriminar. O sea, no es verdad, hay cosas que caen más que caen menos, pero uno mira los datos del año 2007 a 2009 y allí no era... Evidentemente, el sector bancario, el sector financiero lo pasó peor. Pero uno mira lo que ocurrió con las acciones, incluso empresas que estaban muy bien y a los que esa crisis no les afectó demasiado y seguían teniendo beneficios, tuvieron unas correcciones brutales. Claro, ahí fue cuando se pusieron extremadamente baratas, porque en ese proceso de estampida todo el mundo sale huyendo y de repente quedan muy buenas oportunidades, pero lo que es la rentabilidad sufre, es verdad, hay algunos, en esos casos gestores activos, porque los índices se están desplomando, que lo hacen bien, pero que no es fácil, es un momento complicado porque incluso aunque tú confíes en tu cartera, lo normal es que sufra todo o casi todo merecida o inmerecidamente. Y digo lo de merecida porque alguien dirá, es que es lógico que baje Nvidia. Pues a lo mejor es lógico que baje Nvidia, pero no nos pensemos que si Nvidia se da un castañazo o el índice en general se da un castañazo del 20, 25 o 30 o del 15, que me da igual, las compañías que están bien no van a sufrir. Lo normal es que caigan, habrá alguna que se salve, pero lo normal es que casi todas se lleven lo suyo. Entonces, claro, es lógico que algún inversor diga, pues me espero a que ocurra eso. Yo creo que es mejor la aportación periódica, lo hemos dicho alguna vez. La aportación periódica tiene muy buena... Porque ahí estás diluyendo el riesgo del momento también. Si tú inviertes mes a mes, te da relativamente igual el castaño y miras a una perspectiva 10, 15, 20 años, te da bastante igual en qué momento estés metiendo el dinero. Y mejor incluso la aportación sistemática que al tran-tran, porque el tran-tran al fin y al cabo es invierto cuando tengo liquidez. Cuando tengo algo de dinero, invierto. Pero claro, si tienes algo de dinero, cuando te llega algo de dinero, inviertes, por ejemplo, la extra o tal. Al final te puedes echar atrás por el hecho de, pero es que no sé cómo están los mercados y dentro de los mercados en qué tipo de fondo o qué fondos, mientras que la inversión sistemática esto ya lo tienes asignado y todos los meses eres el primero en pagarte y eso va a misa. Entonces, claro, eso permite que te beneficies cuando los mercados están cayendo y haya oportunidades o empresas más baratas y también cuando está subiendo. Y sobre todo, que te da tranquilidad mental. O sea, claro. Tranquilidad mental es decir, es que me da igual lo que haga el mercado. Aparte, habéis comentado, dices, es que cuando cae el valor, oye, pues sí, el castañazo se lo va a pegar igual, pero si sabes que el valor es bueno, que hay unos fundamentales detrás, el hecho de que esté cayendo no te debería de preocupar, o sea, porque al final se está embalsando, hay un valor que sabes que tarde o temprano el mercado te lo acabará reconociendo. Entonces, también, pues oye, eso es un factor también a tener en cuenta y de no preocuparse porque el valor esté cayendo. Si sabes dónde estás invertido, claro. Y hay un factor importante. Decía antes Manu, la economía norteamericana, si esos ajustes de gasto y esa desregulación de Trump tiene éxito, y nos quedamos solo en política interna norteamericana y en la cuestión económica, lo que eso sí que puede tener un potencial de mejora y de crecimiento para las empresas y de márgenes y de beneficios muy importante. Entonces, a lo mejor el castañazo es menor. Claro. O sea, tú dices, no, el índice está sobrevalorado porque ahora mismo está el PER a no sé cuántos veces beneficios. Vale, muy bien. Necesitaríamos que los beneficios crecieran una barbaridad, lo que sea, a doble dígito los próximos 5 años para justificar esos precios. Bueno, a ver si lo consiguen. No lo consiguen, pero están creciendo los beneficios. No lo consiguen, pero la economía americana empieza a hacerlo mejor. No lo consiguen, pero la economía americana permite que sus empresas tengan mejores negocios. Entonces, el índice a lo mejor sigue algo sobrevalorado, pero ya no está tantísimamente sobrevalorado porque sus empresas están cazando, por así decirlo, esos beneficios crecientes que necesitabas anticipar para justificar los precios. Entonces, una economía americana más sólida, mejor, con un mejor clima empresarial, evidentemente haría que esos precios estuvieran algo más justificados, incluso si llegamos a la conclusión de que siguen estando caros. Y que en todo caso, aunque haya mercados más caros o más baratos, un poco lo que comentaba antes Rocío, la clave es hacer el análisis de abajo arriba, no de arriba abajo. Si tú te dejas guiar por fenómenos macroeconómicos o por decisiones políticas que pueden afectar a los mercados a corto plazo, pues al final estás desvirtuando el análisis, porque la clave es analizar empresa por empresa, que es lo que hace
el gestor activo. A mí, si me permitís, me gustaría introducir el tema de los planes de empleo, que creo que es otro punto interesante, porque en un momento en el que en España por fin, digo también entre comillas, se empieza a debatir de forma clara y amplia sobre el tema del sistema público de pensiones, y existe una guerra intergeneracional en la que los jóvenes se empiezan a quejar y a darse cuenta de que pues que están condenados a cobrar una pensión muy inferior a la de sus abuelos, en un país en el que son muchos los jubilados que tienen una pensión media superior a la que cobran los jóvenes, y eso es insostenible a largo plazo. El tema de la previsión, ahorrar para la futura jubilación, me parece clave. Vosotros tenéis planes de empleo, Rocío. ¿Cuáles son? ¿Qué es un plan de empleo? ¿En qué se diferencia de un plan individual? Y en concreto, los vuestros, ¿cuáles son las ventajas y características? Pues sí, hemos lanzado un plan de pensiones de empleo para empresas y para autónomos, ¿vale? De la parte de empresas, aquí la empresa es la promotora de ese plan de empleo en favor a sus empleados, de forma que con sus contribuciones, sus aportaciones al empleado, junto con las que el propio empleado puede hacer, puede haber unas desgravaciones de hasta 10.000 euros en el IRPF del empleado. Es decir, hay unas ventajas fiscales para el empleado, pero también para la empresa. Hay una serie de beneficios fiscales, pues deducciones a los pagos a la Seguridad Social, una serie de descuentos en la cuota íntegra del impuesto de sociedades. Es decir, es un producto que sí que es verdad, pues que es muy atractivo para empresas y también para autónomos, como decía. En un plan de pensiones individual al uso, la cantidad máxima desgravable que un ciudadano, un ahorrador, puede desgravarse en su IRPF es de 1.500 euros, esa cantidad máxima. Si eres autónomo, puedes hacer 4.250 euros más, es decir, un total desgravable de 5.750 euros. Y la verdad es que es algo que, como bien decías, por fin, pues es un debate que cada vez está más encima de la mesa, cada vez somos más las personas que hablamos, porque realmente hay un problema de sostenibilidad con las pensiones públicas en nuestro país. Y hace poco, precisamente, leía que en términos de ahorro privado, España vuelve a estar otra vez en la cola, en mínimos de 2011, en términos de ahorro privado. O sea, es que no contribuimos a esa hucha, mientras que otros países de la Unión Europea nos están haciendo unos adelantamientos increíbles. Y es verdad, o sea, hay un problema de sostenibilidad tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista financiero. Demográfico, porque que parece que 2050 es una fecha que está lejísimos en el tiempo. Pasa mañana. Y está aquí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Entonces, para 2050 se prevé que un trabajador cubra la jubilación de un jubilado, o sea, una relación de 1 a 1, cuando hoy por hoy es de 1 a 3. Pero claro, somos uno de los países que tenemos una tasa de reemplazo de las más generosas de la OCDE, del 80%, mientras que la media europea está pues en el entorno del 50%, ¿no? Es decir, una pirámide poblacional que se está dando la vuelta. Cada vez vivimos más años, hay menos nacimientos, etcétera. Y desde el punto de vista financiero, o sea, tenemos otro problema. O sea, se habla mucho de que hay una estafa, de que las pensiones públicas es una estafa piramidal, etcétera. No lo son. O sea, realmente lo que hay es un problema de que hay unos ingresos de 130.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social y hay un gasto total en pensiones de 200.000 millones. Es decir, hay unos 70.000 millones de euros que hay que cubrir de algún lado, hay que sacarlos de algún lado. Entonces, eso el Estado lo que hace es pues financiarlo en contra y en perjuicio pues de otras partidas importantes, como pueden ser pues la construcción o la sanidad o la educación. Es decir, hay una falta de concienciación y de pedagogía de este asunto en nuestro país que es brutal, y yo creo que en Cobas nos hemos puesto manos a la obra, llevamos ya unos cuantos años concienciando a la sociedad de este grave problema. De hecho, bueno, pues con la cátedra de ahorro y pensiones junto con el IES, promoviendo un sistema, digamos, mixto, es decir, vas a recibir el día de mañana cuando te jubiles la pensión del Estado, pero combínalo con un ahorro privado donde tú vayas capitalizando, donde tú vayas aportando y creando esa huchita para ti, capitalizando esa inversión, y que el día de mañana eso va a ser para ti. De hecho, un dato muy curioso y que animo a todos los oyentes y los que nos están viendo, que desde Cobas hemos lanzado una guía, una especie de guía de cómo conseguir 1 millón de euros a los 65 años. Y claro, uno puede decir, ostras, 1 millón de euros, bueno, pues se puede conseguir, es factible. Y el estudio está basado
en una rentabilidad del 10%, que también uno se puede echar las manos a la cabeza y decir es que es mucho, pues bueno, es la rentabilidad que el Standard & Poor's 500 ha dado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, este estudio la verdad es que es muy interesante porque se ve como pues un joven de 25 años aportando 170 euros cada mes lleva a los 65 años, es decir, 40 años después, a ese 1.000.000 de euros. Si en vez de con 25 empiezas a invertir con 35 años, la cantidad ya no son los 100 y pico, sino ya ascienden como a 400 y algo. Si en vez de con 35, 45 y si no 45, 55. El de 55 años tiene que aportar la cifra nada más y nada menos que 4.700 y pico euros al mes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por pequeñas cantidades que pueda parecer el hecho de aportar a este tipo de vehículos encarados o encaminados hacia lo que es la jubilación, por muchos pequeños al final es un mucho. Y si empiezas a invertir cuanto antes, esa magia del interés compuesto lo hace todo. Y ese chaval de 25 años solo, entre comillas, ha tenido que aportar cerca de 80.000 euros, mientras que la persona de 55 años para llegar a ese 1.000.000 ha tenido que aportar pues 500 y pico mil euros. O sea, 80.000 de aportación y 1.000.000 de resultados. O sea, multiplicas por Exacto. más de 10. Eso es. Un dato con respecto a esto, plan de empleo, pero ¿de qué se compone vuestros planes de empleo de empresa y de autónomos? ¿Son los mismos, las mismas carteras que tenéis en vuestros fondos? Sí, es una réplica de nuestro fondo estrella, que es el Cova Selección, ¿vale? Es un 85% cartera internacional, renta variable internacional, y un 15% renta variable ibérica. Y el tema comisiones, ¿se benefician los partícipes de vuestra política de comisiones progresivamente más bajas, de reducción de comisiones conforme va pasando el tiempo? Eso solo aplica a los fondos de inversión, la rebaja. Aquí en los planes de pensiones, tanto de empleo, de autónomos, es del 1%. Entonces... Bueno, pero ¿y cómo podemos optar a esto? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra empresa decida... O siendo aplicar? autónomo, cuidado. Que Bueno, hay 3 claro. millones de autónomos. Sí, además en COAS... Los autónomos pueden adherirse sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. De hecho, en COVAS hemos aumentado en un 100% la cifra de autónomos adheridos del 2024 con respecto al 2023. Entonces, creo que el mensaje va calando y empresas igual. O sea, cada vez son más las empresas que se ponen en contacto con nosotros. Oye, infórmame, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo puedo hacer yo esto de las aportaciones a mis empleados? Que yo no quiero que se vayan, que yo quiero retenerles, quiero tener aquí un capital humano asegurado, no quiero que se me vaya. Entonces, ¿cómo puedo? También es una ventaja social por parte de los empleados, más luego aparte las ventajas fiscales. Una duda con respecto a la desinversión, que siempre nos centramos en la inversión y no tanto la desinversión. Cuando llegas a la edad de jubilación, o sea, las condiciones son las mismas que para los planes de pensiones individuales, es decir, hay por enfermedad, por paro de larga duración, ventana a los 10 años. 10 años, puedes retirar el dinero, etc., etc., con la ventaja de que el plan de empresa y plan de empleo, la desgravación fiscal es mucho más amplia, pero a la hora de desinvertir, llega mi jubilación, tengo una pensión pública y quiero complementarla, quiero empezar a cobrar mi plan de empleo, siendo autónomo. ¿Puedo ir sacando de forma recurrente, mes a mes, una cantidad? Sí. Funciona exactamente igual que un plan de pensiones para optimizar individual. el tema fiscal, pero el resto del capital que tengo en el plan de empleo se sigue revalorizando. Claro, efectivamente, eso continúa, efectivamente. Bien, bien. Bueno, pues ahí queda ese repaso a los planes de empleo. La verdad que no siempre hablamos de ellos, pero es una de las soluciones que están ofreciendo ahora compañías como COVAS, que nos permiten además optar a planes, en este caso para la jubilación, con unas rentabilidades mejores que las que ofrece el mercado, hay que decirlo así abiertamente, porque es un producto que no siempre ha gozado precisamente de buenas rentabilidades. Nos estamos quedando ya sin tiempo y yo no sé si queréis hacer una última ronda de pronósticos para este 2025. Yo, si me dejáis que empiece, aunque solo queda un minuto, así es lo de ser el director, que tengo más uso de la palabra. Está hablando mucho de qué puede hacer el S&P 500, qué puede hacer Warren Buffett, que lo comentábamos antes, ha sido un poquito más polémico en esta carta, porque decía que se iba a quedar en liquidez y en monetarios, porque no encontraba
que lo veía todo muy caro y no veía grandes oportunidades. Esto también puede desincentivar a más de uno, aunque luego ha repetido una y otra vez, yo sigo creyendo en la renta variable, sigue siendo mi credo, pero de momento está todo demasiado caro. Bueno, si queréis de Warren Buffett hablamos la semana que viene, que seguro que tendremos más tiempo. Rocío, muchísimas gracias A vosotros. por estar con nosotros y por aclararnos tantas dudas. Muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, placer es nuestro. Domingo, muchas gracias a ti también. Manolo, Hasta luego. a tope en la trinchera, muchas gracias a ti también. Y Luigi, gracias a ti, como siempre, desde Value School por estar ahí. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por acompañarnos una semana más. Aquí les esperamos la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.